¿Polémica servida por el pronunciamiento de la Corte? Por supuesto que sí. ¿Usted, Mauricio, peleaba mucho con sus hermanos cuando vivían juntos? 15 días de incapacidad. Nunca pasó. No, Sus peleas eran suaves. afortunadamente no, porque además yo era el menor de la casa, por lo tanto el que hubiera tenido los 15 días de incapacidad habría Claro, sido porque yo. a usted era el que le hacían el bullying de la época, que en ese entonces no se llamaba así. ¿Sabe qué me hacía mi hermano? ¿Qué? Me agarraba así por las orejas, me apretaba y me empezaba a hacer así. ¡Ra! Oiga, y eso, según Y la eso no Corte, era violencia ¿sería o no intrafamiliar? sería violencia intrafamiliar? Era Yo se lo una estoy cordial relación de preguntando. hermanos. Un Se lo saludo estoy para mi preguntando, hermano. es por eso, porque siento que deja la Corte con ese pronunciamiento una línea Vea, delgada Pablo. y muy confusa, porque dice que para que se configure el delito de violencia intrafamiliar, pues tiene que haber quebrantamiento de la estructura familiar o desintegración de la armonía entre sus miembros. ¿Eso cómo se prueba? Yo no entendí. Vea, yo no soy abogado, pero uno lee el comunicado de la Corte, lee la jurisprudencia previa, lee las distintas connotaciones que esto tiene y más o menos saca lo siguiente en limpio. El delito de violencia intrafamiliar ha agarrado muchísimo vuelo, entre otras cosas, pues porque ha sido un mecanismo a través del cual las mujeres oprimidas que son objeto de violencia o física o psicológica o económica han terminado sacándose de encima al monstruo con el que viven. Y ustedes dirán, no, qué exagerado es este tipo, pues vayan ustedes a ver las cifras para ver si estoy diciendo mentiras. Entonces todo el mundo como que dice, violencia intrafamiliar, ese es el delito que termina abarcando cualquier tipo de acto de este estilo. No, la Corte dice, vea, se necesitan 3 condiciones, algunas nos las daba la nota, otras no. Que estén dentro del mismo núcleo familiar, es decir, que vivan bajo el mismo techo. Si hay alguno que tuvo un hijo con la señora y se fue y después volvió a los 6 años y no sé qué, no, que vivan bajo el mismo techo. Segundo, que exista de por medio vulnerabilidad de alguna de las dos personas. Generalmente esa vulnerabilidad frente al otro se da o por dependencia económica o por dependencia psicológica o por simple vulnerabilidad física cuando hay inequidad física. Y tercero, que esta clase de agresión, tanto física como psicológica como económica, termine poniendo en riesgo la armonía y la unidad familiar. Con esos principios la Corte agarra el caso que les llegó, 2 hermanos, uno vivía con la mamá, llegó el otro hermano con su pareja o con su esposa a vivir en la misma casa, a este no le gustó, que le quitaban las cosas de la nevera, que no sé qué, se agarraron a pelear, terminaron al final conviviendo porque el uno se fue para un piso, el otro se quedó en el otro, pero de por medio de una gran pelea que terminó con 15 días de incapacidad. La Corte dice, ahí no hay violencia intrafamiliar, no había vulnerabilidad del uno frente al otro, pues sí, el uno le cascó durísimo al otro, pero no había vulnerabilidad porque no había dependencia o algún tipo de condición objetiva que lo hiciera uno más vulnerable que el otro. Fuera de eso, al final no se rompió la armonía familiar, al final no se rompió la unidad familiar. Y ustedes dirán, ¿y qué hace ese tipo entonces con unas lesiones que le terminaron clavando 15 días de incapacidad? Se va por otro delito. La violencia intrafamiliar es un tipo penal que es subsidiario, es decir, que está en inferior jerarquía frente a otros delitos como puede ser lesiones personales o incluso, y uno no lo quiere que sea así, el caso de homicidio. Entonces, violencia intrafamiliar no es el tipo penal que siempre hay que invocar. Pueden presentarse otros casos, seguramente entre estos señores, el uno y el otro le terminaría diciendo, vea, lesiones personales lo demando o qué sé yo, y eso agarraría otro curso. Lo que hizo la Corte fue delimitar los alcances de violencia intrafamiliar. Pero una delimitación, Mauricio, peligrosa, porque usted lo decía, esto pudo terminar en homicidio. Sí. Entonces el boquete es grandísimo. Claro. No porque el tipo penal de homicidio sigue existiendo, el tipo penal de lesiones personales sigue existiendo. Entonces, el paraguas de violencia intrafamiliar no es el que nos va a amparar. Tenemos que usar distintos paraguas penales para distintos tipos. Somos hermanos, nos agarramos, en lugar de decir una comisaría de familia, Giovanni me pegó y violencia intrafamiliar, yo lo que termino diciendo es, este señor me pegó, lesiones personales, venga, lo demando, lo denuncio, Claro, y la etcétera, cosa etcétera. se va Otro mucho delito, más honda, otro delito mucho distinto. más honda que violencia intrafamiliar. ¿Cómo era que le hacía a su hermano? Me quedé pensando, me dio pesar y todo. Si no tuviéramos tiempo le hago, pero pues vea, no, lo agarra uno por las orejas, le aprieta la cabeza y le empieza a mover así y usted viera cómo duelen las orejas. ¿Y usted lo sigue queriendo mucho? Totalmente, totalmente.